El día de la boda, mi futura suegra, con total descaro, pidió que mi padre biológico, con quien perdí contacto hace 20 años, subiera al escenario para dar un discurso. Luego, señalándome con el dedo, me regañó: ¿qué drama montas en un día tan feliz? ¿Quieres que todos señalen tu espalda y te critiquen por falta de respeto filial? Mientras tanto, mi padrastro, que tanto sacrificio hizo para criarme, sentado en primera fila, sonreía con una amarga melancolía. Me quité el velo y abofeteé al hipócrita de mi novio: ¿casarnos? Ni hablar, se acabó. Hoy era el día en que me casaría con Ethan Price. Hemos ensayado incansablemente varias veces para la boda de hoy, perfeccionando con paciencia cada detalle, con la única esperanza de dejar un recuerdo perfecto. En el salón se escuchaba el concierto nupcial, mientras yo, vestida con el cuidadosamente seleccionado vestido blanco inmaculado, esperaba fuera de la puerta con ilusión, aguardando para entrar del brazo de mi padre. Sin embargo, justo cuando se acercaba el momento de entrar, mi padre no aparecía. Empecé a inquietarme buscando por todas partes esa figura familiar, hasta que una silueta alta se plantó a mi lado. Mi corazón se hundió y mi rostro cambió. ¿Cómo eres tú? ¿Dónde está mi papá? Rick Peterson puso una sonrisa tímida, las arrugas en sus ojos se veían especialmente marcadas. Chloe, soy tu padre, dijo. Me ardió la ira en el pecho, sacudí su brazo y empujé directamente las puertas del salón de banquetes. El maestro de ceremonias recitaba con profunda emoción: estimados invitados y amigos, el padre de la novia acompañará personalmente a su preciosa hija en su camino hacia el altar. Ahora, démosle un cálido aplauso. Su fluida presentación titubeó al verme entrar sola, mientras aparté de un manotazo el intento de Rick de detenerme desde atrás y avancé decidida hacia Ethan sobre el escenario. Pregunté con frialdad: ¿por qué lo llamaste? Ethan, ¿no habíamos quedado en esto desde hace tiempo? Su rostro mostraba algo de culpa, pero pronto se convirtió en descontento y vergüenza ante los murmullos de los invitados. Me susurró para calmarme: Chloe, después de todo, el tío Rick es tu padre biológico. Mientras él siga vivo, ¿qué sentido tiene que tu padrastro dé el discurso de entrada? Mi mirada se posó en la sección de familiares, donde distinguí la figura ligeramente encorvada de mi padre entre los invitados. Un nudo se formó en mi garganta. Ethan, soy una Miller, no una Peterson. ¿Qué derecho tiene un hombre que solo aportó un espermatozoide desde mi nacimiento, de ocupar el escenario en el día más importante de mi vida, reemplazando al padre que me crió durante más de 20 años? Ethan frunció el ceño, mientras que la futura suegra Karen Price, que estaba detrás de él, ya no podía contenerse. Dio un paso adelante y me agarró de la muñeca, con un tono firme: Chloe, fui yo quien decidió que tu padre diera el discurso. Hoy es un día de celebración, no es momento para tus caprichos. ¿Acaso quieres que todo el mundo te señale y te critique por falta de piedad filial? Al ver que no respondía, bajó aún más la voz y amenazó: ya tienes el certificado de matrimonio con Ethan. Hoy la ceremonia debe completarse. En nuestra familia Price no queremos una nuera que rechaza a su propio padre. Hice caso omiso de sus acusaciones, mirando fijamente a Ethan como una persona que se ahoga, buscando en su rostro al menos un atisbo de remordimiento o compasión. Pero solo pude ver claramente su desaprobación hacia mí en su rostro. Su tono rezumaba decepción e impaciencia: Chloe, ¿podrías dejar de hacer berrinches y comportarte? El tío Rick ya está aquí, si armas un escándalo ahora será embarazoso para todos. Bueno, ¿te lo explico más tarde? Fue como si me arrojaran un balde de agua fría en la cabeza. Mi mirada recorrió lentamente las expresiones de todos en el estrado, mientras mis dedos se volvían gradualmente fríos. Había estado saliendo con Ethan durante 2 años. Era un hombre gentil, educado y refinado, que siempre había sido tierno y atento conmigo. Él sabía perfectamente cómo había sido mi infancia. La cuerda tensa que sostenía mi mente se rompió. Bajo la mirada de todos los invitados, respiré hondo e indiqué al maestro de ceremonias que me pasara el micrófono. Las cejas de Ethan y Karen se relajaron levemente, como si pensaran que ya había cedido. Rick también se acercó en silencio, colocándose a mi lado con actitud paternal. Y al segundo siguiente me arranqué el velo y lo tiré en los brazos de Ethan. Luego le abofeteé 2 veces seguidas y con voz firme ante el micrófono, declaré: que boda ni que nada. No me caso. Soy Chloe Miller y mi apellido Miller, no Peterson. ¿Quién te crees que eres? Si te atreves a reemplazar a mi padre en nuestra boda, te reemplazaré a ti primero. Vengo de una familia reconstituida. Rick Peterson es mi padre biológico, pero me abandonó antes de cumplir 1 año por una infidelidad. Durante más de 2 décadas desapareció sin dejar rastro, sin enviar ni un centavo de manutención. A los 4 años, mi madre se casó con mi actual padre, David Miller, y me llevó con ella. Mi padre era un hombre honesto y bondadoso, que me trató como a su propio hijo y nunca menospreció a mi madre, cuyo cuerpo nunca se recuperó por completo debido a un parto difícil cuando me dio a luz, dejándola débil y enfermiza durante mucho tiempo, incapaz de volver a concebir. Vivimos como una familia común de 3 miembros, pasando más de 10 años en tranquilidad y calidez. Pero justo el año en que ingresé a un prestigioso colegio secundario clave, mi madre, postrada en cama por su prolongada enfermedad,
finalmente nos dejó. La familia había gastado casi todos sus ahorros en el tratamiento de mi madre, y ahora enfrentábamos el desafío de pagar una matrícula considerable. Me arrodillé ante la tumba de mi madre durante mucho tiempo, con el corazón destrozado y lleno de inquietud. Temía que para mi padre yo no fuera más que un estorbo, el hijo que trajo consigo su exesposa. Ahora que el único vínculo entre nosotros había desaparecido, ¿acabaría por abandonarme? Cuando terminó el funeral, observé con cautela las canas que de la noche a la mañana poblaban la cabeza de mi padre, siguiéndolo en silencio sin atreverme a decir palabra. Parecía percibir mis pensamientos, secándose apresuradamente las lágrimas que surcaban su rostro con sus dedos rugosos, mientras me dirigía una sonrisa bondadosa y reconfortante. «No te preocupes, hija», dijo, «ya lo he revisado todo. Hay una obra de construcción al sur de Denver que está contratando. Este verano trabajaré más duro y ahorraré lo suficiente para la matrícula». Y no defraudó su promesa. Durante los 2 meses más calurosos del verano, yo trabajaba a tiempo parcial en una tienda de té con leche con aire acondicionado, mientras él salía al amanecer y regresaba al anochecer, empapado en sudor, llevando consigo un termo grande de agua, unos sándwiches y un paquete de verduras encurtidas. La camisa de su espalda y pecho se secaba y empapaba repetidamente bajo el sol abrasador, hasta que se podían ver las marcas blancas de sal. Pero nunca se quejó del cansancio, ni pronunció una sola palabra de lamento. Aunque todos los familiares vinieron a insinuar, directa o indirectamente, que podía vivir mucho más fácil si se deshacía de mí, la carga que era. Pero él simplemente negaba con la cabeza, sonreía y decía con firmeza: «Chloe me ha llamado papá todos estos años, ella es mi hija». En tan solo 2 meses, mi padre logró reunir diligentemente más de $5,000 para mi matrícula y gastos de manutención. Y debido a su carácter honesto y su sentido de responsabilidad hacia su esposa e hija, no faltaron quienes le presentaron candidatas. Incluso hubo una viuda que se presentó voluntariamente, ofreciéndose a compartir su vida con él y prometiendo darle un hijo varón. Pero mi padre siempre decía: «Si me vuelvo a casar, ¿qué será de mi hija?». Además, ya no está de moda eso de preferir hijos varones. En el futuro será mi hija quien me cuide, ¿para qué quiero un hijo? Durante 10 años, apoyado en sus anchos hombros, solo él costeó mis estudios, me compró un pequeño apartamento en la ciudad, un coche para moverme e incluso ahorró para mi dote. Siempre me decía sonriendo: «Lo que tienen los demás, nuestra hija tampoco debe carecer de ello». Y Ethan y yo nos conocimos mediante una cita arreglada por conocidos. Él conocía mi situación familiar, y sus padres también expresaron con franqueza que lo del padre biológico y el padrastro eran cosas de la generación anterior, lo importante era que estuviéramos bien y no debíamos darle importancia a eso. Fue precisamente al confirmar esto que me sentí lo suficientemente segura para comenzar a salir con él, y 2 años después empezamos a planificar nuestra boda. Durante los ensayos, ellos también organizaron que mi padre me acompañara por el pasillo y pronunciara el discurso de la boda. Mi padre, que no es muy expresivo, comenzó a preparar su discurso para la boda con mucha antelación. Lo he visto innumerables veces con sus gafas de lectura, escribiendo meticulosamente algo bajo la luz de la lámpara de escritorio, tachando lo que no le satisfacía y consultando torpemente algo en el diccionario. Y fue en ese momento cuando Rick Peterson apareció en la puerta, buscando reconocerme como su hija. Mi padre permaneció en silencio fumando un cigarrillo, mientras yo tomaba directamente una escoba y lo echaba a la calle. «Solo tengo un padre, y tú, un desgraciado que abandonó a su esposa e hija, no tienes derecho a aparecer ante mí». Pero, de algún modo, sus padres también llegaron a enterarse de esta noticia. Intentaron convencerme de permitir que ambos padres asistieran simultáneamente a la boda, pero también lo rechacé tajantemente. Y ahora, en el último momento, se les ocurre esta idea de actuar primero y pedir perdón después, intentando manipularme emocionalmente para que ceda. Han calculado mal. Si Chloe Miller cede hoy, no sería digna de su apellido. Mientras contemplaba el caos en la ceremonia nupcial y a Ethan, completamente aturdido por mi acción, me dirigí con firmeza a todos los invitados: «Queridos familiares y amigos, gracias por tomarse el tiempo de asistir a lo que hubiera sido mi boda con Ethan. Hoy, la boda queda cancelada. Seguro que todos tienen curiosidad por saber quién es este hombre a mi lado. Se llama Rick Peterson, es el proveedor de mi otra mitad biológica y también el llamado padre biológico que estuvo ausente durante 25 años y medio de mis 26 años de vida. Es esta misma persona quien, cuando mi madre acababa de darme a luz y aún estaba en recuperación, llegó con su amante para humillarla, burlándose de ella por ser una inútil que no podía darle un hijo varón, obligándola a servir a su amante y causándole graves secuelas que la llevaron a fallecer antes de que yo alcanzara la mayoría de edad. Es esta misma persona quien, al divorciarse, se llevó todos los bienes de la familia, abandonando a mi madre enferma y a mí, que apenas tenía 1 año de edad, sin dar señales de vida durante todos estos años sin pagar ni un centavo de manutención. Fue esta misma persona quien, justo antes de mi boda, apareció de repente queriendo reconocerme como su hija, asumiendo el papel de padre para exigir que le comprara una casa y lo mantuviera en su vejez, disfrutando de lo que él llamaba felicidad familiar. Le hice una señal al iluminador para que enfocara un haz de luz sobre Rick,
cuyo rostro estaba enrojecido. Señor Peterson, ¿de dónde saca el valor para insistir en llamar la atención una y otra vez en mi boda? ¿Acaso la amante de entonces no le dio un hijo? ¿O es que su familia es infeliz y su hijo desagradecido, y por fin se le ocurrió que tenía una hija biológica a la que podía usar? Cualquier persona con un mínimo de conciencia no desaparecería durante más de 20 años y, tras ser rechazado, aparecería en la boda de su hija. En cuanto a la familia de mi exprometido, cuando estábamos planeando los detalles de la boda, ¿fui yo la que no se explicó claramente o fueron ustedes los que no prestaron atención? ¿Qué derecho tienen a entrometerse en mis asuntos familiares y decidir por su cuenta quién da los discursos y quién se sienta entre el público? Ni Dios se atrevería a ser tan descarado. Deberían tallarles una cara más en el Monte Rushmore. Encima se atreven a amenazarme con que habrá escándalo y vergüenza. ¿A quién intentan manipular moralmente? Con tanta compasión y comprensión por un canalla que abandonó a su esposa e hija, no puedo evitar cuestionar los principios y valores de la familia Price. De los $15,000 que la parte del novio aportó para la boda, 5,000 fueron un préstamo mío para aparentar. Tengo los chats y comprobantes de transferencia. Ya que hoy estamos todos reunidos, será buen momento para dejar constancia. Karen, quiero que devuelvas los $10,000 restantes aquí delante de todos, así evitamos futuras reclamaciones. Además, el banquete de hoy es un evento organizado por la familia de la novia. Invito a todos los invitados de la parte femenina a disfrutar de la comida y la bebida. Reembolsaremos íntegramente la dote de la parte del novio, y les pido a mi exnovio y a sus parientes que se retiren con educación. Las caras de Ethan y de Miss, que habrían sido suegros, estaban demacradas. Cuando estaba a mitad de mi discurso, intentaron arrebatarme el micrófono, pero mi padre y algunos hermanos de mi familia materna los detuvieron. Karen, temblando de rabia, señaló mi nariz con sus uñas rojas y soltó una sarta de insultos. Chloe, eres una desgraciada mal nacida sin crianza. Poder casarte con la familia Price fue la bendición que ganaste en tu vida pasada. Haré que Ethan se divorcie de ti inmediatamente. A ver quién querría a una divorciada de segunda mano. Con toda calma, le alcancé el micrófono. Tía Karen, dígame todo lo que quiera. Así todos los invitados podrán admirar la refinada educación de la familia Price. Pequeña zorra, sus insultos se cortaron cuando intentó abalanzarse sobre mí para arañarme, pero le golpeé el dorso de la mano con el tacón de mi zapato, soltando un grito de dolor. Sonreí levemente. No presumía siempre de lo popular que es su hijo, diciendo que hasta la hija del director general, graduada de Ivy League, lloraba por casarse con él. Hoy le he concedido el deseo a su hijo. ¿No debería agradecérmelo? Disculpen, ¿dónde están los colegas de Ethan? Por favor, díganle a sus superiores que la boda ha fracasado, pero que si todavía quieren un yerno como él, mejor que se den prisa. No falta quien esté desesperada por casarse con un hijo de la familia Price. En medio de una sala llena de burlas, Karen, con el rostro contraído y los ojos inyectados en sangre clavados en mí, parecía a punto de desmayarse. Mientras Ethan, con el semblante distorsionado por la furia, alzaba su mano para golpearme, uno de mis hermanos lo derribó de un puñetazo. En el caos, Ethan y su familia, junto con Rick, fueron expulsados del salón del banquete, cubiertos de polvo y humillación. Los parientes del novio también comenzaron a irse uno tras otro. Karen, con el cabello revuelto, me lanzó una mirada venenosa y antes de marcharse, escupió: para entonces no vengas de rodillas rogando por ser la nuera de mi familia. Mi padre me dio unas palmaditas tranquilizadoras en el hombro y dijo: hija, no pasa nada. En la familia de Ethan ninguno tiene criterio, no tendrías una buena vida si te casaras con ellos. Tu papá te apoya en todo. La sangre ardiente de mi valentía solitaria se fue enfriando lentamente. Sentí calor en los ojos y, sin poder evitarlo, apoyé la cabeza en su hombro mientras las lágrimas comenzaban a caer. Al tercer día del fiasco de la boda, Ethan me llamó: Chloe, ¿ya te diste cuenta de tu error? Mi madre estuvo mal en cambiar a tu padre sin consultar, pero sus intenciones eran buenas. Mira todo lío que armaste después, dejaste a mi familia en ridículo. Mi madre esta vez quedó muy dolida. Deberías comprar algunos suplementos saludables y venir a disculparte para que se le pase el enojo. De lo contrario, realmente nos obligará a divorciarnos. En ese momento estaba buscando información sobre viajes, preparándome para llevar a mi padre a relajarnos una semana después, y al escuchar eso casi me dio un ataque de risa por la indignación. Ethan, ¿qué clase de broma es esta? Es tu madre quien debería venir a disculparse. ¿Tienes tiempo mañana? Vayamos al ayuntamiento a tramitar el divorcio, cada uno por su camino, y así no retrasas tu búsqueda de una millonaria. Ethan abrió la boca como queriendo decir algo, pero los insultos de Karen a su lado ya se filtraron débilmente a través del auricular. Acepta. No creo que esta zorra de Chloe se atreva a divorciarse, siempre amenazando con eso para asustar. ¿A quién? A ver si esta mujer de segunda mano logra casarse otra vez. Otros familiares presentes añadieron leña al fuego. Exacto, si ya es tan conflictiva antes de entrar a la familia, ¿qué no hará después? Hay que ponerle un freno ahora. Mejor que mañana se arrodille ante ti para disculparse y aprender su lugar. Sonreí con frialdad. Ethan, mañana a las 9 en punto de la mañana, trae los documentos y nos vemos en el ayuntamiento. El que no vaya es un cobarde.
Al día siguiente Ethan apareció puntual a la entrada del ayuntamiento. Llevaba una impecable camisa blanca y con altivez, alzó la barbilla hacia mí. Chloe, te doy una última oportunidad. Ven a casa conmigo, discúlpate como es debido para ganarte el perdón de mi madre, y quizá aún podamos evitar el divorcio. Después ya nos apresuraremos a tener un hijo varón y, como se dice, en familia no debe haber divisiones. Todavía podemos llevar una buena vida juntos. Ni siquiera me molesté en poner los ojos en blanco, me volví hacia la puerta y grité: papá. Mi padre salió acompañado de unos cuantos hermanos de mi familia materna, todos altos y robustos. La cara de Ethan se puso pálida. Tío, mi padre, con el rostro sombrío, levantó la mano para detenerlo. No merezco que me llames tío. Ve a tramitar el divorcio de inmediato y deja de molestarla. Ethan movió los labios como intentando hablar, pero al final, bajo las miradas intimidantes de los tres hombres, no se atrevió a decir ni una palabra más. Obedientemente terminó los trámites conmigo. Al salir del ayuntamiento sosteniendo el acta de divorcio, le sonreí con alivio. Tu madre ha estado esperando mi disculpa en casa durante mucho tiempo, ¿verdad? Dile que esta vez tendrá que esperar para siempre. Si quiere jugar a ser la suegra autoritaria, primero debería preguntarse si la vida le ha concedido ese privilegio. Una semana después, solicité un mes de vacaciones anuales en la empresa y me preparé para llevar a mi padre de viaje. Pero al regresar a la urbanización, noté que los vecinos con quienes me cruzaba a diario me miraban con miradas que creían discretas, susurrando entre ellos de vez en cuando. No es de extrañar que esta niña esté tan preocupada por su padre, hasta el punto de dejar a su marido. Ya me lo explicaba, cuando le presenté a la vieja Müller una posible nueva pareja y él no quiso, resulta que ya entonces. TSK, se conoce la cara pero no el corazón. Padre e hija sin sangre común viviendo juntos, con el tiempo, quién sabe lo que puede pasar tras puertas cerradas. Esto es demasiado repugnante. Fragmentos de conversación llegaron a mis oídos, sintiendo una inquietud creciente en mi corazón. Agarré del brazo a la señora Chen de enfrente, quien estaba comiendo semillas de calabaza. Tía Chen, ¿de qué están hablando? Ella evitaba mi mirada. No es nada. Mira, Chloe, tía prácticamente te ha visto crecer. Aunque no tengas sangre de los Miller, hay cosas que simplemente no se hacen. Sentí como si cayera en un abismo helado, una sospecha absurda comenzó a tomar forma en mi mente. Mientras permanecía paralizada, la tía Chen ya se había liberado de mi agarre y, presa del pánico, se dio la vuelta para cerrar de un portazo la puerta de su casa. En ese momento recibí un mensaje de una amiga en mi teléfono. Chloe, todo el grupo de Facebook de la comunidad local está lleno de rumores obscenos sobre ti y tu papá. ¿Quién está detrás de esto? Tienes que hacer algo rápido. Contuve la respiración mientras abría mi teléfono y vi innumerables titulares sensacionalistas siendo compartidos masivamente. Mujer rechaza a su padre biológico en la boda, ¿la razón? Su padrastro. Los indecibles secretos entre una mujer y su padrastro, como criar a una amante moderna, pérdida de humanidad o decadencia moral. Con mano temblorosa, hice clic en uno de los enlaces. Allí, con lenguaje evasivo y calculado, mencionaban de pasada el abandono de Rick a su familia, mientras insinuaban con fuentes anónimas una relación inapropiada entre mi padrastro y yo, describiendo con detalle el sufrimiento de la inocente familia de Ethan. Incluso al final del artículo, Rick se dirigió a mí con la imagen de un padre tolerante pero resignado, afirmando que siempre me reconocería como su hija desagradecida, siempre y cuando estuviera dispuesta a rectificar mis errores y pedirle perdón. Temblé de furia en todo el cuerpo. Karen me llamó, rebosante de suficiencia. Chloe, me dicen que te enrollaste con tu propio padre. Puf, siempre le dije a Ethan que las chicas de familias reconstituidas son unas libertinas y promiscuas, unas sucias, pero él no me creía. Menos mal que tuviste la decencia de no cruzar el umbral de nuestra casa, los Price. Así no contaminaste nuestro aire. Eres una maldita desgraciada. Y en los días siguientes, no pararon de llegar llamadas de números desconocidos. Innumerables mensajes obscenos llegaron uno tras otro. ¿Estás enferma? ¿Cómo se siente compartir un marido entre madre e hija? Muere para expiar tus pecados, zorra. Todos los incestuosos deberían morir. Si fuera tu madre, te habría ahogado en el inodoro al nacer. Gente como tú ni siquiera merece respirar este aire. ¿Te sientes sola, puta? ¿Quieres que este hermano mayor te visite por la noche? Seguro que te haré gozar mucho más que ese viejo asqueroso, jajaja. Sentía mi pecho obstruido como por un denso algodón, sofocado y sin poder respirar. Era plenamente consciente de que habían inventado rumores obscenos sobre mí y estaba sufriendo ciberacoso. Una inmensa ira y absurdidad barrieron todo mi cuerpo. En el siguiente instante una mano oscura arrebató el teléfono de mis manos. Papá me miró con serenidad y dijo con voz firme: hija, he vivido gran parte de mi vida y he superado tormentas mucho mayores. Solo sé esto.
lo verdadero no puede volverse falso, ni lo falso verdadero. No temas. Tras el breve caos, hice grandes esfuerzos por calmarme y comenzar a preparar mi contraataque. Durante mi época universitaria, había asistido por curiosidad a algunas clases de la Facultad de Derecho y sabía que el primer paso para enfrentar los rumores era recopilar pruebas. La cuenta del autor de la publicación era un perfil anónimo y apenas dejaba información útil. Pero no era gran problema. Mediante grabaciones de pantalla y capturas, guardé todo el contenido original de la publicación, resaltando especialmente el número de compartidos, comentarios y los acosadores que llamaban y enviaban mensajes, además de realizar una notarización electrónica a través de una plataforma en línea. Segundo paso, encargar a un abogado que demande a la plataforma donde se publicaron los rumores, exigiendo que proporcione la información de identidad de los difamadores y elimine los rumores falsos. Pero tanto presentar la demanda como aclarar los rumores requieren tiempo. Aunque ya he enviado cartas de abogado a todas las cuentas de marketing que difundieron los rumores, la popularidad del incidente no puede calmarse a corto plazo. Después de todo, las noticias con tintes escandalosos despiertan un entusiasmo y atención excepcionales en la gente. Lo que necesitaban nunca fue la verdad, sino una oportunidad para liberarse, desahogarse y consumir el sufrimiento ajeno. Mientras tanto, recompuse mis emociones y siguiendo el plan original, partí de viaje con mi padre. También contraté a un detective privado para que vigilase atentamente cada movimiento de la familia Eisen y de Rick. Gran parte del mes después, mientras llevaba a mi padre hacia el oeste hasta llegar a Utah, admirando el impresionante paisaje del Salar de Bonneville, el detective envió las últimas novedades sobre esta familia. Había escenas de Karen bailando en la plaza con un grupo de amigas mayores, de Ethan yendo a trabajar con su maletín, de Rick sentado en una casa de té charlando y fanfarroneando con otros, de Karen yendo sola al mercado a hacer compras. Gracias a la generosa inyección de capital, hasta los últimos 20 años de historia de Rick fueron investigados y documentados meticulosamente por detectives privados. Amplié la imagen examinando detenidamente cada detalle mientras innumerables pensamientos cruzaban por mi mente, formando una vaga línea de razonamiento. 2 días después, el abogado también me informó que la plataforma había proporcionado el número de teléfono registrado por la persona que publicó el mensaje. Comparé la lista de contactos de mi teléfono, era un número desconocido. Luego gasté $50 en contratar a un mensajero para que llamara a ese número, afirmando que nuestra empresa cotizada estaba promocionando productos de cuidado para adultos mayores y que la persona cumplía con los requisitos para obtener muestras gratuitas. Pronto recibirían los productos sin costo y solo necesitaban registrar información como nombre y dirección. La dueña del número cayó en la trampa. El mensajero me entregó la grabación de la llamada y los datos registrados. Guardé la evidencia y la subí, mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en mis labios. Como era de esperar, esa era efectivamente la cuenta secundaria de Karen. Parece que ha llegado el momento de poner fin a este viaje. Al regresar a casa, le envié un mensaje a Ethan, expresando con sincero arrepentimiento que había reconocido mis errores. Incluso si no podríamos seguir siendo familia en el futuro, esperaba tener la oportunidad de disculparme en persona, buscando el perdón de Karen ante la presencia de sus seres queridos. Adjunté una costosa canasta de productos saludables como regalo de disculpa. Ethan respondió rápidamente. Con un tono altivo y arrogante expresó que, puesto que yo había reconocido mis errores, la familia Price era comprensiva y conocía bien el proverbio de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Incluso sugirió que no estábamos sin oportunidades de reconciliarnos. Todo dependía de mi sinceridad. Casi me dan ganas de vomitar. Así que acordamos que 3 días después iría personalmente con mi padre a disculparnos. Y cuando llegó el día, observando a los familiares del novio llenando el patio para disfrutar del espectáculo y la actitud altanera de Karen, bajé la mirada con calma, esforzándome por contener la risa que amenazaba con escapárseme de los labios. Karen, por su parte, puso todo su empeño en mantener las apariencias. Al ver entrar a mi padre y a mí, apenas alzó los párpados desde su asiento y soltó con voz sarcástica: «Vaya, si es nuestra ex nuera que era demasiado para nuestra familia. ¿Qué aire los trae hoy a ustedes dos?». Recalcó maliciosamente las palabras «ustedes dos», provocando una risotada malintencionada entre los espectadores. Su rostro se tornó aún más presumido, reflejando satisfacción y malevolencia en sus facciones afiladas. «¿Qué les dije antes? Nadie quiere mercancía de segunda mano después del divorcio, y mucho menos a una que se acuesta con su padrastro. ¿Recuerdas cómo amenazaste con divorciarte de mi hijo? Ahora lloriquea suplicando por volver, pero ni lo sueñes». Hice como si no me diera cuenta y con una sonrisa en los labios, coloqué los baratos suplementos vitamínicos frente a ella. Aclaré mi garganta y dije: «Tía Karen, he estado mal últimamente. Vine hoy a disculparme. Usted es magnánima y está embarazada, no vale la pena que se enferme de rabia». Su expresión de supremo orgullo se congeló en el acto, mientras entre los familiares espectadores surgían murmullos discretos. Mientras tanto, el viejo Price la observaba fijamente, estudiando su expresión con mirada inquisitiva. Ethan frunció el ceño y me reprendió: «Chloe, si vas a disculparte, hazlo bien». «¿Qué clase de tonterías estás diciendo?
Con voz entre perpleja y ofendida que se elevó notablemente, repliqué, no digo tonterías. Una amiga del hospital me contó que la tía Karen fue al ginecólogo hace una semana para su control prenatal, el bebé ya tiene 4 meses. ¿Cómo pueden ocultar una alegría tan grande? Mira, mi amigo tenía tanto miedo de confundir a la persona que hasta me envió una foto especialmente tomada. Saqué de mi bolsillo docenas de copias lavadas de la foto y las esparcí deliberadamente con fuerza entre la multitud congregada. En la foto aparecía claramente Karen sentada en la sala de espera de obstetricia. El lugar estalló en murmullos, innumerables miradas se dirigieron hacia el vientre con michelines de Karen bajo su holgada ropa. Ethan miró a Karen incrédulo, mamá, ¿es verdad lo que dice Chloe? La apariencia serena y tranquila de Karen había desaparecido por completo, su rostro bien cuidado mostraba una mezcla de vergüenza y furia, maldita mentirosa, difamar es un delito por el que irás a la cárcel. Me encogí de hombros con una sonrisa, si esto no tuviera fundamento, ¿cómo me atrevería a inventármelo? Si cree que estoy difamando, puede llamar a la policía y hacerse un análisis de sangre en el hospital para averiguar si realmente lleva al hijo de Rick en su vientre. Si resulta que no es así, yo, Chloe, estoy dispuesta a arrodillarme para pedirle perdón y pagarle $100,000 por daños a su reputación. Como si una serie de agua hirviendo cayera en aceite caliente, bajo mis palabras tajantes, las innumerables tías y primos de la familia Price brillaron con ojos llenos de codicia y aguzaron los oídos, abriéndose paso entre empujones para acercarse un gran paso. No escuché mal, la semilla de Rick, el verdadero padre biológico de esa Chloe. Por eso Karen estaba tan decidida en que Chloe reconociera a su padre biológico en aquel entonces. Metiéndose tanto en los asuntos familiares de otros y planeando cosas para ellos, resulta que tenía sus propios intereses. Ufa, ahora que lo mencionas, parece tener sentido. Entre los suspiros intermitentes, le sonreí dulcemente a Karen, cuyo rostro estaba entre rojo y pálido. Tía Karen, antes tenía usted razón. Después de todo, Rick es mi padre biológico. Aunque en más de 20 años no lo he visto ni una sola vez, ni he recibido un centavo de él, debo preocuparme por cómo le va en la vida. Y mira qué casualidad, ¿no? Resulta que él fue su compañero de secundaria y su primer amor. Su profesor de aquel entonces lo recuerda perfectamente, cuando obligó a separar a aquella tierna pareja, usted lloró durante 2 meses enteros, con los ojos tan hinchados como melocotones. Después, aunque Rick fue infiel y se divorció, logró vivir más de una década de feliz matrimonio. Lástima que, ya entrado en años, fracasara en una inversión y su amante se fugara con todo su dinero. Ya sin salida, vino a buscarme y, para su sorpresa, descubrió que la madre de mi exprometido era su viejo amor de 30 años atrás. ¿No es esto una feliz coincidencia? Fue su antiguo amor quien le tendió una mano con sus ahorros personales. Efectivamente, los lazos de la época estudiantil son puros y hermosos. Mire, aquí tengo fotos de Rick acompañándola a sus chequeos prenatales, fotos de ustedes entrando y saliendo del hotel juntos, fotos de Rick solo en la tienda de artículos para bebés. Aunque Rick fue un padre biológico y responsable para mí, sentía un profundo cariño por el bebé que llevaba en su vientre. A su edad, todavía puede quedar embarazada, reavivar su primer amor y concebir un precioso hijo a una edad avanzada, debe cuidarse bien. Si algo le pasara por la ira, Rick realmente no tendría un hijo que lo cuidara en su vejez. ¿Usted cree que si no viniera a disculparme con usted, no sería una pecadora? Karen ya no podía hablar, mientras que Ethan se mantenía tambaleante en su lugar, con una expresión aturdida. El viejo Price arrojó las fotos que sostenía sin decir una palabra, se puso de pie con el rostro lívido, agarró el cuello de la camisa de Karen y la arrastró al suelo, seguido de varias bofetadas fuertes. La multitud estaba en completo caos. Solo después de que Karen recibió 4 o 5 bofetadas, alguien reaccionó y, gritando desesperadamente, apartó al viejo Plaisir, mientras varias mujeres ayudaban a Karen a levantarse. El rostro de Karen se hinchó rápidamente hasta quedar irreconocible, incluso escupió un chorro de saliva ensangrentada junto con medio diente. Ella se encogió en el suelo, gritando y llorando histéricamente, con lágrimas y mocos cubriendo su rostro. Ethan permaneció inmóvil, pálido, mirando a Karen como si fuera un extraño al que nunca hubiera conocido antes. Karen cruzó su mirada con él y, como si le quemara, desvió rápidamente la vista con aire culpable, pero al verme a mí, su expresión se tornó en un odio visceral y una malicia gélida. Yo, por mi parte, incliné ligeramente la cabeza y le mostré el registro de la llamada al 911 en mi móvil. Mientras su rostro palidecía súbitamente, formé silenciosamente con los labios, de nada. A pesar de su extrema reluctancia, Karen terminó siendo transportada en ambulancia al hospital. Una avalancha de parientes de la familia Price llegó atropelladamente al mismo lugar. Al escuchar la conclusión del médico de necesitar hospitalización para proteger el embarazo, estalló un intenso murmullo de discusión en la sala. Mientras, la sospechosa silueta de Rick apareció furtivamente en la entrada de urgencias. Justo 20 minutos antes, le había enviado un mensaje con una tarjeta SIM anónima, usando el tono de Karen para decirle que accidentalmente había sufrido una amenaza de aborto y estaba en el hospital protegiendo el embarazo. Efectivamente vino. Rick vaciló un momento al ver a tantos miembros de la familia Price en el pasillo,
Luego bajó la visera de su gorra y estaba a punto de girarse para escabullirse sigilosamente. Y con mi aguda vista lo descubrí, alzando la voz: «Tío Rick, ¿por qué te vas sin entrar? ¿No quieres ver al bebé en el vientre de tu primer amor? Cuando eras joven, quizá no entendías lo difícil que fue para mi madre que la dejaras por otra justo después de dar a luz. Pero ahora que ya pasas los 50, y la tía Karen se arriesga a tener un hijo a esta edad por ti, ¿no crees que deberías ser más considerado?». En un instante innumerables miradas conocidas y desconocidas se concentraron en él. Entre los espectadores, muchos empezaron a grabar con sus móviles. Rick giró la cabeza con rigidez, su rostro se contrajo y mostró una sonrisa incómoda. «Niño, ¿qué estás diciendo sin sentido?». Me limité a sonreír sin decir palabra. Ethan, con los ojos enrojecidos, se abalanzó como un rayo y lo derribó al suelo, golpeándolo repetidamente con fuerza. Rick, tomado por sorpresa, cayó pesadamente al suelo. Pareció escucharse el crujido quebradizo de un hueso fracturándose. En medio del caos, los guardias de seguridad del hospital se apresuraron a separarlos y marcaron el 911. Los familiares se agolparon alrededor de Ethan y su padre, ofreciendo consuelos entre el murmullo de voces y revelando todos los detalles del incidente ante el público expectante. Unos jóvenes con agudo olfato para las noticias ya estaban transmitiendo en vivo con comentarios incendiarios. «Escándalo. Mujer de edad avanzada embarazada de su amante, hijo adulto y amante se agarran a golpes en el hospital. ¿Será esto la pérdida de humanidad o la decadencia moral? El amor verdadero no conoce culpa». Análisis superficial sobre cómo las telenovelas afectan los valores de la generación anterior. También hubo quienes nos reconocieron. ¿Cómo diablos se supone que debemos calcular el parentesco si nuestra propia madre quedó embarazada en silencio con el hijo de su ex-suegro? Observé con una sonrisa leve los hilos de transmisión en vivo que ardían en el grupo comunitario local, y mientras Rick gritaba a voz en cuello entre quejidos y amenazas de «te voy a demandar», abandoné discretamente el hospital. La paliza que Ethan propinó a Rick era indiscutible, y fue detenido de inmediato por la policía. Por causar lesiones intencionales que resultaron en heridas leves, lo más probable es que enfrente una pena de menos de 3 años de prisión. Bajo el impulso de las redes sociales y los influencers, oleadas de personas acudieron al hospital, a la casa de los Price, a la empresa de Ethan e incluso a la comisaría para realizar entrevistas en directo. Los familiares de los Price, habiendo aceptado sobornos de los entrevistadores, hablaban con vehemencia ante las cámaras, lanzando espuma por la boca en su entusiasmo. Incluso desenterraron el diario de la época estudiantil de Karen y las pruebas de amor guardadas entre las páginas de sus libros para exhibirlos minuciosamente, llevando el frenesí público a un nuevo clímax. La empresa de Ethan, incapaz de soportar las molestias, lo despidió. El atribulado señor Price no tuvo más remedio que pagar por la habitación individual de Rick, manteniéndolo bien alimentado y, conteniendo su disgusto, obligó a Karen a disculparse con él, esperando que éste emitiera una carta de perdón. Karen, que estaba hospitalizada para proteger su embarazo, entró sola en la habitación de Rick. Los dos hablaron a puerta cerrada, sin saber que algún bloguero en vivo, ansioso por obtener primicias, había instalado subrepticiamente una cámara espía oculta en la habitación individual de Rick. Esa misma noche a las 12 cada palabra y acción de ellos en la habitación fue transmitida en directo, lo que efectivamente le generó una enorme cantidad de visitas. En la pantalla, Karen vestía el uniforme de hospital, su rostro parecía haber envejecido más de 5 años en apenas unos días, pero aún así adoptaba una actitud de frágil flor blanca a Rick. Rick tenía la pierna escayolada, su nariz rota vendada con gruesas gasas, mirando en silencio hacia la ventana. Karen tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Rick, toca a nuestro bebé». La expresión de Rick se suavizó un poco y Karen aprovechó el momento. «Rick, por el bien de nuestro hijo, perdona a Ethan». Él solo no pudo aceptarlo de inmediato. Rick resopló con desdén por la nariz. «Karen, ¿quieres decir que simplemente debo tragarme este agravio en silencio? ¿Qué considerada eres con el hijo que tuviste con el viejo Price?». Karen frunció el ceño con preocupación, completamente ajena a lo grotesco que resultaba su torpe imitación. «Rick, después de tantos años de cariño entre nosotros, llevar esto al extremo solo convertirá nuestra relación en enemistad». Hizo una pausa y una tímida sonrisa asomó a su rostro. «Aprovechando esta oportunidad, puedo divorciarme del viejo Price. Así en el futuro podremos estar juntos abiertamente». Una expresión de impaciencia y disgusto cruzó rápidamente el rostro de Rick, pero logró contenerla, reemplazándola al instante con una mirada llena de fingida ternura. «Muy bien, exijo una compensación de 100.000, que me den más dinero en el divorcio y me quedo con el apartamento del viejo Price en la ciudad. Por ahora, su único hijo está en mis manos, no creo que se niegue». Karen dudó un poco. «Esto no está bien. Ese apartamento era para Ethan cuando se case. Solo que no se lo transfirieron por miedo a que la futura nuera reclame una parte». Rick dijo con dulzura:
Tonta, después de todos estos años, sigues siendo tan ingenua. Si no piensas en ti, al menos piensa en el bebé que llevas dentro. Ethan es un adulto, tiene manos y pies, puede ganarse el dinero por sí mismo. Nosotros somos diferentes, a los 50 ya no encontramos buenos trabajos. ¿Vamos a esperar a quedarnos sin nada después de tener al bebé? Bajo la persuasión amorosa de Rick, Karen accedió rápidamente. No podía resignarse y empezó a maldecirme con los dientes apretados. Todo es culpa de esa zorra de Chloe, si no hubiera atizado el fuego a nuestras espaldas, no estaríamos en una situación tan desesperada. Rick parecía bastante indiferente. La otra vez no le inventaste unos rumores sórdidos a esa mocosa. Pero me dio la impresión de que esa maldita niña es incorruptible y tiene el pellejo grueso. Habrá que idear algo mejor para lidiar con ella. Karen me lanzó una retahíla de insultos vulgares, pero la mente de Rick ya estaba muy lejos de allí. Con insinuaciones, acarició la palma de Karen mientras su mirada lasciva la recorría centímetro a centímetro. Karen, hace mucho que no estamos juntos. Esta vez he pasado unos tragos amargos por ti, ¿no crees que deberías compensarme? Karen le lanzó una mirada cómplice y coqueta. Odioso. La mano de Rick ya se había deslizado inquieta bajo su blusa. Aunque frenados por la precaución hacia el niño presente, la pareja encontró formas imaginativas de intimar durante un buen rato en aquella habitación de hospital. Consciente de las implicaciones legales, el blogger censuró las imágenes con píxeles, dejando solo una pantalla ardiente de jadeos y gemidos. Todo Internet fue testigo de lo apasionado e incontrolable que era ese amor rejuvenecido entre esa pareja mayor. Los comentarios explotaron. Al día siguiente Rick, el viejo lobo de mar, y Karen, la chica ingenua, se convirtieron en figuras conocidas por todos en la localidad. Innumerables personas fingían pasar, accidentalmente, frente a las habitaciones de hospital de la pareja, solo para ver con sus propios ojos a los protagonistas del escándalo contemporáneo. El viejo Price había dejado de salir por completo. También había ganado un apodo, el esposo más desgraciado del año. También por los detalles que surgieron en la conversación entre Rick y Karen, los rumores sobre mí quedaron refutados. Mi padre y yo recibimos la simpatía y las disculpas de innumerables personas. La vecina tía Chen incluso me tomó de la mano y maldijo a Karen y a Rick por su falta de conciencia, deseándoles una mala muerte. Mucha gente indignada también sugirió que debía denunciar a la policía para que los instigadores pagaran el precio merecido. Mientras revisaba la cadena de evidencia cada vez más completa en mi computadora, les sonreí para calmarlos. Aún no es el momento. Karen todavía lleva un amuleto en su vientre. Ahora todas las bombas plantadas han estallado, solo queda una más. Yo esperaré con atención. Mientras tanto, al otro lado, el viejo Price enrojecía de ira al descubrir los planes de su compañera de almohada. Él decidió romper por completo y arrojar el teléfono con fuerza al rostro de Karen, diciéndole que tomara el certificado de divorcio y se marchara sin nada, o bien, aunque arruinara el futuro de Ethan, la mantendría atada en casa y la torturaría hasta la muerte. Total, ese bastardo nació como hijo ilegítimo, y si por algún soplido del viento llegaba a morir, no sería problema suyo. Karen tuvo miedo. Un mes después, mientras recibía el certificado de divorcio entre los insultos de muchos, inmediatamente, sin vergüenza alguna, registró su matrimonio con Rick. Lo único que obtuvieron fueron $50,000 en compensación. Los dos fueron recibidos con una lluvia de huevos podridos y repollos descompuestos por incontables transeúntes frente al ayuntamiento. Ethan también fue liberado después de obtener el perdón, pero estaba tan demacrado que apenas se le reconocía, con una mirada tan sombría que parecía otra persona. Antes de que pudieran disfrutar plenamente de su desvergonzada vida marital, envié anónimamente a Karen las pruebas de Rick coqueteando por todas partes y frecuentando salones de masajes. El contenido era demoledor. Esa mujer no es más que una arrastrada que se le insinuó, sin importarle lo poco atractiva que es. Con solo hacerle un gesto, se abalanzó sobre mí como si no hubiera visto un hombre en 800 años. ¡Qué patética! Hace 30 años solo estaba jugando con ella. Y ahora voy a fijarme en ella. La piel de su vientre está tan flácida que da asco. Karen enloqueció por completo. Los dos pelearon a gritos en la casa que alquilaban, rompieron todo lo que pudieron. La pelea pasó del interior al exterior y nuevamente fueron el centro de atención. Rick quedó con el rostro lleno de arañazos, empujó a Karen al suelo, le escupió con desprecio y se marchó sin volver la vista atrás. Karen esperó sola en la casa durante 7 días, pero él nunca regresó. Al igual que abandonó a mi madre hace más de 20 años, Rick volvió a huir con todas sus pertenencias, abandonando a su supuesta amante. Karen abortó al niño y, deshecha en llanto, regresó a la puerta de la casa de los Price para hacerse la víctima, esperando con desesperación que el padre y el hijo volvieran a aceptarla. Solo que ella ya había perdido todo apoyo, sin trabajo y traicionada incluso por su madre. Ethan, al que habían engañado para quedarse con el departamento de la boda, ahora la veía como a su peor enemiga. Ella anda por todas partes buscando lástima, pero su verdadero rostro ya es conocido por todos, y nadie le tiene compasión ahora. Ella y los Price se habían convertido en una absoluta burla.
Y yo, con las pruebas previamente recopiladas y el registro de la conversación entre ambos en el vídeo, presenté una denuncia formal ante la policía. Además, inicié un litigio civil a través del tribunal, exigiendo que Karen se disculpara públicamente mediante la publicación en periódicos y la grabación de un vídeo, así como el pago de una indemnización por daños económicos por valor de $30.000. Como las pruebas eran concluyentes y el número de reenvíos y clics superaban con creces los estándares establecidos por la ley, alcanzando el criterio de gravedad estipulado en el Código Penal, Karen fue declarada culpable de difamación y daño a la reputación, por lo que la policía inició formalmente el caso. Ella enfrentará una pena de prisión de hasta 3 años, detención, vigilancia o la privación de sus derechos políticos. Al ver que ella estaba envuelta en un pleito legal, los Price padre e hijo la evitaron como a la plaga. Karen fue condenada a 1 año y medio de prisión, mientras que yo, con los ahorros acumulados durante mi vida laboral, renuncié a mi empleo, vendí la casa y me trasladé con mi padre a una ciudad sureña de clima agradable para establecernos. Me convertí en un trabajador autónomo, y cada año aparto 2 meses para viajar con mi padre por diferentes lugares. Y las noticias de la familia Price seguían llegando a mis oídos a través de viejos amigos. Debido al escándalo, la reputación de Ethan quedó totalmente arruinada en el lugar, no podía encontrar un buen trabajo y ninguna hija de familia decente quería casarse con él. Tras perder el tiempo hasta superar los 30 años, no tuvo más remedio que casarse con una mujer de otra provincia, divorciada y que siempre tenía que mantener a su buen para nada hermano menor, convirtiendo su vida en un constante caos. Y Karen, tras salir de prisión, terminó de nuevo mezclándose con Rick, quien volvió a buscarla. El maestro de ceremonias recitaba las palabras con profunda emoción. Estimados invitados y amigos, el padre de la novia acompañará personalmente a su preciosa hija en su camino hacia el altar. Ahora, démosle un cálido aplauso. Y Karen, sorprendentemente, también lo aceptó. Solo que 1 semana después, en medio de la noche, mientras Rick dormía profundamente, ella vertió una olla enorme de agua hirviendo sobre su cabeza. Rick murió quemado vivo mientras dormía. Karen pasará el resto de su vida en prisión por homicidio intencional. Y yo, indiferente, cerré la página del móvil, inspirando profundamente el aroma de las flores que florecían por todo el patio frente a la ventana. El padre estaba al otro lado del patio cuidando las verduras que había plantado, con las arrugas de su rostro relajadas y ligeras. La brisa de junio no es demasiado fuerte, el sol está justo en su punto, también yo viviré mi vida plenamente. Fin.